El Lobizón de Paraná, ecos de una maldición. El barrio de Bajada Grande, en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, es un lugar tranquilo y humilde, donde las casas de ladrillo se alinean en calles angostas y arboladas. Pero, como todos los lugares tranquilos, este barrio esconde secretos oscuros y leyendas que hielan la sangre. La más famosa de todas es la historia del lobizón, una criatura mitad hombre, mitad lobo, que aterroriza a los habitantes en las noches de luna llena. El origen del horror. La historia comienza en la década de 1950 con la familia Fernández, una familia numerosa encabezada por don Manuel y doña Clara. Tenían 7 hijos varones, siendo el menor de ellos Pedro, un joven reservado y solitario. Desde pequeño, Pedro había mostrado comportamientos extraños. Prefería la compañía de los animales y el bosque cercano a la interacción con las personas. Los vecinos murmuraban sobre su naturaleza introvertida, y con el tiempo, esos murmullos se convirtieron en rumores oscuros. Pedro desaparecía durante horas y, a veces, no regresaba hasta el amanecer. Las noches en que faltaba de casa coincidían con las noches de luna llena. Los vecinos empezaron a notar ruidos extraños y aullidos provenientes del monte. Fue entonces cuando surgió la temida palabra, lobizón. El primer encuentro. Martín, un joven valiente del barrio, relata su experiencia en junio de 1960. Tenía 16 años cuando decidimos seguir a Pedro. Había rumores en el barrio, pero no creíamos que fueran ciertos. Pedro siempre había sido diferente, pero nadie pensó que realmente pudiera convertirse en eso. Era una noche especialmente oscura, y la luna brillaba más de lo habitual. Salimos en silencio y lo seguimos hasta el monte. Lo que vimos esa noche no lo olvidaré jamás. Pedro se detuvo en un claro y comenzó a cambiar. Sus gritos de dolor aún resuenan en mi cabeza. Su cuerpo se contorsionó de manera antinatural, y su piel se cubrió de un pelaje negro. Nos miró con ojos rojos y malignos. Sabíamos que debíamos huir, pero estábamos paralizados por el miedo. Cuando finalmente corrimos, el lobizón nos persiguió. Algunos de mis amigos nunca volvieron. Esa noche cambió nuestras vidas para siempre. El miedo se propaga. Después de esa noche, las desapariciones y avistamientos del lobizón se volvieron recurrentes. Los vecinos, aterrorizados, comenzaron a evitar salir de noche y a proteger sus hogares con crucifijos y rezos. Las autoridades locales, incapaces de ofrecer una explicación racional, se limitaron a patrullar el barrio durante las noches de luna llena, aunque sus esfuerzos resultaron inútiles. María, una vecina de la familia Fernández, tuvo un encuentro directo con la criatura en su propio patio en marzo de 1961. Era una noche de luna llena y estaba en mi cocina. Escuché un ruido fuerte en el patio, como si alguien estuviera moviendo cosas. Salí con una linterna y vi a la criatura. Era enorme, con ojos rojos y una postura amenazante. No era un simple animal, lo sentí en mis huesos. Intenté gritar, pero el miedo me paralizó. El lobizón me miró por unos segundos, y luego desapareció en la oscuridad. Desde esa noche, siempre cierro todas las ventanas y puertas cuando hay luna llena. No quiero volver a ver esa cosa nunca más. La comunidad en pánico. El miedo se propagó como un reguero de pólvora. Las noches de luna llena se convirtieron en un verdadero calvario para los habitantes del barrio, que se refugiaban en sus casas y rezaban para que la criatura no tocara a sus puertas. Las escuelas enseñaban a los niños a no salir de noche y a permanecer en grupos. La comunidad, una vez unida y solidaria, se fracturó bajo el peso de la desconfianza y el pavor. Las autoridades religiosas intentaron intervenir. El padre Anselmo, un sacerdote conocido por sus habilidades en exorcismos, fue llamado para bendecir la casa de los Fernández y realizar rituales en el barrio. Se llevó a cabo una procesión nocturna con velas y oraciones, pero el lobizón continuó apareciendo, burlándose de los esfuerzos humanos por detenerlo. El enfrentamiento final. Ramón, un cazador local, perdió a su hermano en uno de los ataques del lobizón y decidió tomar cartas en el asunto. En agosto de 1962, Ramón y un grupo de cazadores locales, armados con escopetas y valientes por el alcohol, decidieron enfrentar a la bestia.
Mi hermano desapareció una noche de luna llena. Sabíamos que el lobizón era responsable. Junté a algunos amigos y salimos a cazar a la bestia. Estábamos armados con escopetas y valientes por el alcohol. Encontramos al lobizón en el monte. Era rápido y ágil, pero logramos herirlo. Le disparé en el costado, y el aullido que emitió era inhumano. Desapareció en la oscuridad, dejando un rastro de sangre. La noche del 15 de agosto de 1962, Ramón y sus compañeros regresaron al barrio exhaustos y temblorosos. Habían herido a la criatura, pero no habían logrado acabar con ella. Ramón, sin embargo, estaba decidido a seguir adelante. Su hermano merecía justicia, y él no descansaría hasta que el lobizón fuera destruido. A la mañana siguiente, el cuerpo de Pedro fue encontrado en el claro del bosque, cubierto de heridas y sangre. Los Fernández, destrozados por el dolor, comprendieron finalmente la terrible verdad: Pedro era el lobizón, y su vida había estado marcada por una maldición ineludible. El impacto en la comunidad. El padre Anselmo ofició el funeral de Pedro el 17 de agosto de 1962, implorando a Dios que tuviera misericordia de su alma. La comunidad, aunque todavía aterrorizada, comenzó a sentir una mezcla de compasión y tristeza por el joven que había sido víctima de un destino cruel e inhumano. Con el tiempo, los avistamientos del lobizón disminuyeron, aunque nunca cesaron por completo. Algunos vecinos afirmaban escuchar aullidos en la distancia, o ver una figura oscura y amenazante en las noches de luna llena. La leyenda de Pedro y el lobizón se convirtió en parte del folclore local, una advertencia de que las fuerzas del mal pueden acechar incluso en los lugares más tranquilos y cotidianos. El barrio de Bajada Grande nunca volvió a ser el mismo. Las historias del lobizón se contaban alrededor de las fogatas y en las reuniones familiares, pasando de generación en generación. Para muchos, Pedro era un mártir, un joven atrapado en un ciclo de horror del que no podía escapar. Para otros, el lobizón era una manifestación del mal, un recordatorio de que hay cosas en el mundo que escapan a la razón y la lógica. Testimonios y encuentros recientes. Años después, en la década de 1970, algunos habitantes del barrio seguían reportando avistamientos y encuentros con la misteriosa criatura. Javier, un investigador paranormal, recopiló algunos de estos testimonios durante su visita a Bajada Grande en 1978. Pasamos varias noches en el barrio, con equipos de grabación y cámaras infrarrojas. Aunque no logramos capturar al lobizón, registramos sonidos extraños y movimientos en el monte que no pudimos explicar. Hablamos con varios vecinos que aún recuerdan los avistamientos y todos coinciden en que había algo sobrenatural en la figura de Pedro. La leyenda del lobizón sigue viva en sus memorias. Uno de los testimonios más impactantes proviene de Marta, una mujer que vivía cerca de la casa de los Fernández. Era el 12 de junio de 1973. Estaba cerrando las ventanas cuando escuché un aullido que venía del monte. Miré hacia el bosque y vi una figura oscura moviéndose entre los árboles. No era un perro, ni un lobo. Era algo más grande y más aterrador. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Esa noche, no pude dormir. Cada vez que cierro los ojos, veo esos ojos rojos mirándome desde la oscuridad. Otra experiencia reciente fue compartida por Tomás, un joven que tuvo un encuentro cercano con la criatura en enero de 1976. Estaba caminando de regreso a casa después de una fiesta. La luna llena iluminaba la calle y todo parecía tranquilo. De repente, escuché pasos detrás de mí. Me giré y vi una sombra enorme acercándose. Aceleré el paso, pero los pasos también se aceleraron. Me escondí detrás de un árbol y vi al lobizón pasar cerca de mí. Era una criatura enorme, con colmillos afilados y ojos que brillaban en la oscuridad. Me quedé quieto hasta que desapareció. Nunca había sentido tanto miedo en mi vida. Conclusión. La historia del lobizón de Paraná revela cómo una leyenda puede arraigarse profundamente en una comunidad, mezclando realidad y mito en una narrativa aterradora. Pedro Fernández, atrapado en una maldición inescapable, simboliza la lucha entre lo humano y lo bestial. Los testimonios de los testigos subrayan el impacto duradero de estos eventos en el barrio de Bajada Grande. La leyenda perdura,
recordándonos que ciertos misterios y terrores son atemporales, desafiando nuestra comprensión del mundo. Bueno gente, eso es todo, no olviden suscribirse y activar la campanita para mantenerse al día de todo el nuevo contenido que vaya subiendo, hasta luego.